C7 Letras. Y estamos de vuelta aquí en su programa C7 Letras. Nos acompaña la maestra Sara Velasco. Y déjeme decirle que tenemos para usted este libro titulado Rosas Moreno, Fábulas con Monitos. Nuestros teléfonos el 3030-5307. Apunte si podrá llevarse este libro que, mire, en nada le pide a nuestra querida Mafalda. Maestra, ya nos ha hablado un poco sobre la importancia que tuvo, el mérito que tuvo Rosas Moreno, que, bueno, le dedicó precisamente a la juventud, sin duda alguna, sus mejores páginas. Pero yo sabía, maestra, que Rosas Moreno está en el mismo lugar al lado de Esopo, de La Fontaine. ¿Qué tan cierto es esto? Sí. Bueno, lo que sucede es que mi criterio personal es que Rosas Moreno hubiera quedado solamente en lo local, si no ha sido, su obra es importante, ¿eh? No nada más la de para niños, porque hizo incluso una que se llama Proyecto de Divorcio en Teatro, que fue un escándalo en su época. O sea, independientemente de esto, bueno, sin embargo hubiera quedado solo a nivel local. Él trasciende porque tiene la feliz idea de escribir fábulas. Y fabulistas hay muy pocos. ¿Qué es una fábula, maestra? La fábula es una composición poética, debo aclarar porque siempre debe ser escrita en verso, que le da vida a animales mostrando cualidades y defectos con una finalidad de dar una moraleja. Moraleja es un consejo moral. Siempre debe sacar de virtudes y defectos de animales, los anima, pues les da animales, los fabulistas tienen que ponerle voz a los animales o a las cosas inanimadas, porque puede también ser una piedra o lo que sea, ¿no? Pero la fábula tiene como fin dar un consejo moral. Pero dijo el maestro Juan José Arriola que todo niño inteligente prefiere la fábula a la moraleja, maestra. Bueno, es que pues es una historieta, es una historia, y la moraleja pues es la conclusión de por qué pasó todo esto, pero siempre van unidas. Hay muy pocos fabulistas, ha habido muy pocas fabulistas en el mundo de importancia, porque luego van a decir que conocen a fulano. Ya sé que hay muchos que escriben fábulas, pero que trasciendan. Esopo, por ejemplo, es el más antiguo porque fue siglos antes de Cristo. Sí. Luego viene Fedro no quiero decir si son 2 o 3 siglos después de Cristo, o 6, pero muy poco después de Cristo. Estos dos son los antiguos. El papá es Esopo. ¿Sí? Y luego Fedro. Luego vienen, en orden más o menos así, hay 2 españoles, Samaniego e Iriarte, sí, que escriben fábulas. Tienen, por ejemplo, casi 400 fábulas cada uno, o sea, una gran cantidad que se publicaron y demás, pero eso ya fue en el siglo XVIII. La Fontaine, o como se pronuncia en francés, porque no sé, La Fontaine, ¿sí? Francés, es del siglo XVII. Fíjate lo que llevamos, ¿eh? Sí. Esopo, Fedro, dos españoles. Un francés y 2 mexicanos. ¿Quién es el otro, maestra? El pensador mexicano, José Joaquín Fernández de Lizardi. José Joaquín Fernández de Lizardi es tan bueno como Rosas Moreno, según yo, porque los he leído. ¿La estamos grabando, maestra? Sí. ¿Lo que diga? No, bueno, al fin que ya murieron, ya no me podrán decir nada. Fernández de Lizardi fue tan bueno en la fábula también. Sus fábulas son muy buenas. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no lo reconoce como fabulista? Porque él tuvo la gran novela, fue el primer novelista mexicano, el Periquillo Sarmiento, y con esto opacó el fabulista. Y el caso contrario es el de Rosas Moreno. Fue dramaturgo, fue poeta, hizo libros de texto para niños maravillosos. Hizo también, como te decía, ese proyecto de divorcio y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, las fábulas le ganan. Ahora bien, maestra. Se lo come las fábulas predominaron y en Fernández de Lizardi predominó la novela. En muchas ocasiones, maestra, nos hemos dado cuenta, y más usted con la experiencia que tiene, que muchos intelectuales, muchos escritores, cuando producen en su época, o una de dos, o no son valorados, muchos de ellos quizás sobrevalorados para su realidad. En este caso, ¿en qué lugar ocupa Rosas Moreno? Ay, a mí me da mucha tristeza porque murió pobre, abandonado. Sus amigos se dieron cuenta que murió a los 3. Sí, a los 3 días que murió. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa con Rosas Moreno es que nace y muere en Lagos de Moreno. Ajá. Pero la mayor parte del tiempo
está fuera, en la Ciudad de México, primero en León y después en la Ciudad de México. Y regresa ya muy enfermo a morir. Sin embargo, las fábulas de Rosas Moreno tuvieron iba a decir el veredicto, pero no, el dictamen. ¡Vámonos! Nada menos que el de Nacho Altamirano. ¿Cómo? Sí. O sea, en cierta forma, sí fue valorado en su momento por las fábulas y por los libros de texto. No te imaginas la cantidad de obra que tiene Rosas Moreno, que tenemos registrada, que hay registro con títulos. En mi búsqueda he encontrado muy poca obra, que al menos aquí en Guadalajara. Documentada, claro está. Sí, o sea, físicamente, sí. Yo quiero ver los libros y palparlos. Muy pocos, te digo, deben estar en otra parte, pero aquí en su tierra no. Pero escribió muchísimo y sobre todo ese dictamen que hace Altamirano, así está avalado con las palabras de Altamirano, como un ejemplo para la niñez, porque, sobre todo por las fábulas y por otros poemas de tipo infantil que hizo en otros libros. Ahora, maestra, para la juventud de esa época, ¿la fábula era un género atrayente? Ah, caray, pues eso sí yo no voy a saber porque no hay, yo me baso solamente en archivos, en lo que está escrito. No, se lo pregunto en esta virtud, maestra, Sí. que si tuvo éxito, pudieron haber salido varios otros autores que quisieran emularlo o también sacar fábulas. No, eso no. Eso no se dio. Solo Fernández de Lizardi, eso sí no existe en todo el siglo XIX, fábulas y solamente las... O sea que podríamos entender, o quizás podríamos comprender, que para aquella época era un género menor. Yo pienso que tampoco estaban los niños ni había tantas escuelas, ni había tantos que podían leer, claro. ni que sabían leer, y menos las mujeres, a la mujer estaba todavía más restringida. Los niños, solamente los de clase social alta. Ya después se hacen más escuelas, se construyen más escuelas y se difunde un poquito más la lectura. Y ahí es donde entran los libros de texto. En los libros de texto, Rosas Moreno sí aparece. Porque sus poemas son sencillos, dulces, tiernos, a veces un poco melancólicos y demás, pero sobre todo las fábulas. En ese dictamen, que eso sí yo lo he leído, el de Altamirano, dice, por supuesto, que está autorizado para que los niños mexicanos... Cumplía con los requisitos, vamos. Para que poder ser leído por los niños y disfrutado por los niños mexicanos. Para decirlo en canon presumido, nihil obstat. Bueno. ¡Vámonos! Bueno. Muy bien. Oiga, maestra, entonces Rosas Moreno deja fábulas pensando en la niñez, pensando en esta juventud, que de alguna forma era dar un consejo moral. Sí. Y en estas fábulas, por ejemplo, nos damos cuenta que los consejos morales tienden a ser como tienes que ser una persona de buenas costumbres, tienes que ayudar en los deberes, tienes que ser respetuoso con los ancianos, etcétera. Una serie de consejos morales. Sí. Ahora bien, cuando Rosas Moreno se ponía a hacer este tipo de versificación, ¿tenemos algún testimonio o existe de alguna forma algún testimonio de cómo se nutría para llevarlas a cabo? Tuvieron que haber sido los problemas de su época, ¿verdad? En parte sí. Mira, lo que sucede es que yo dije queso por el papá, por decirlo coloquialmente, por supuesto, ¿no? Era el papá. Entonces, si vemos Fedro, las fábulas, hay algunas que son de las de Esopo, con la misma virtud que quieren enaltecer, pero dichas de otra manera y versificadas de otra manera, o tal vez con otros animalitos. Si analizamos las de Iriarte y Samaniego, por ejemplo, que como son de español las tenemos más fácil porque no hay una traducción, porque hace saber que las traducciones luego las hacen en prosa, y la gente piensa que escribieron así, claro que no. También Esopo era en verso. Pero también nos decían los italianos que el traduttore traditore, o sea, el traductor es siempre un traidor. Sí, lo hace a su gusto, claro. o a lo mejor para facilitar, o quién sabe. Pero aquí el chiste es que Rosas Moreno, Iriarte y Samaniego, La Fontaine y los otros que hubo, porque te digo, bueno, hasta el arcipreste de Ita tiene, el arcipreste de Ita tiene también algunas fábulas, pero vamos. Porque nos dijo el arcipreste, del mal buscar el menor, díselo el sabedor, por eso la mujer, la menor es la mejor. Sí, qué buena memoria tienes, Y lo que no lo invento, maestra. Sí, eso es lo bueno, porque eso sí, estamos de siglos más allá, más allá del 15, del 14. Lo que sucede es que realmente
para decir, por ejemplo, algo en pro de la honestidad, de la honradez, Sí. pues hay que ver, ya Esopo lo hizo para ver qué animalitos podían hacer esto, o la envidia, porque los animales también tienen, según esto, sus características, ¿verdad? Ya sabemos, el cordero, el corderito y el lobo, por ejemplo, ¿no? La zorra y el cuervo, etcétera. ¿Qué hacen todos? Todos, después de Esopo. Muchas son lo mismo, O sea puestas de otra manera. O sea que podríamos entender que no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, cada uno aportó algo, pero yo, fíjate, por ejemplo, en el caso de Rosas Moreno, claro que no hay nada bajo el sol, por supuesto. Sin embargo, hay algunas que son originales, Oiga, maestra, porque, por ejemplo, una fábula que tiene de un caballo árabe, brioso, que corre muchísimo. Maestra, permítame. ¿Qué le parece que dejamos el caballo preparado y vamos a un corte y regresamos con ello? Perfecto. Ya lo sabe, llámenos, tenemos libros para usted.